Hola a todos, mi nombre es Kevin Santiago Santamaría Contreras, soy estudiante de la Universidad de los Andes de Colombia y a continuación les voy a presentar la historia de Hermenegildo Santamaría Mosquera, mi tatarabuelo. Entonces, disfruten. Muy buenas, me presento, soy José Santamaría Benavides, hijo de Pedro Antonio Santamaría Ovalle, nieto de Hermenegildo Santamaría Mosquera. Hermenegildo Santamaría Mosquera nació el 13 de abril de 1890. Fue hijo de José Eugenio Santamaría Caro y Eulalia Mosquera, nieto de Rafael Santamaría Ariza y Francisca Caro Fajardo, y bisnieto de Bernardo Antonio Santamaría y María de los Santos Ariza. Su nacimiento fue en Puente Nacional, Santander. Dicho municipio se ubica al sur de Santander, a 25 kilómetros de Vélez, capital de la provincia de Vélez. Toda su vida vivió en la vereda Culebrilla, en Puente Nacional, específicamente en la jurisdicción de Corinto, a aproximadamente 5 kilómetros del casco urbano. Hermenegildo se caracterizaba por ser humilde, trabajador y cariñoso. Era alguien que trataba de evitar problemas y que, asimismo, no salía de su hogar a menudo. Lo que se conoce es que todos los Santamaría, desde tiempos remotos, han sido liberales. Las relaciones eran tensas al ser minoría en una vereda conservadora. Corinto y Culebrilla netamente conservadora, porque a nivel nacional casi el Partido Conservador era bastante fuerte, dominante, presidente Rafael Núñez, todos liberales y representantes que realmente fueron luchadores. Y nuestra familia Santa María, la única gestora de sostener las vivencias y las orientaciones del Partido Liberal fuimos nosotros. Tan así que todavía hay raíces allá, en Culebrilla, raíces de familia Santa María. Puente Nacional en ese entonces tenía características que iban de la mano con la situación del país. El campesinado, habían dos poblaciones, una muy incipiente en Puente Nacional, muy pequeña, porque Puente Nacional, me atrevo a creer que en ese momento tenía por ahí unas 120 casas, hermano, no las 1.500 que tenemos hoy en día. La mayoría poblacional estaba en el área rural, porque la gente no tenía la necesidad de, ni primero, ni el sentido de la necesidad de la educación. También era muy incipiente esa educación, solamente estaba centrada en muy pocos niños que iban a las escuelas. Todavía estaba muy lento el proceso de educación rural, demasiado lento. El campesinado, la gran mayoría de finqueros estaban en el campo, no tenían la necesidad de vivir en el pueblo, ellos eran autosuficientes en el campo, su economía pues, era apta para ellos. Realmente no veían por qué venirse al pueblo cuando toda su vida y sus ingresos y su plan alimentario estaba basado en el campo. El casco urbano era diminuto, comparado con lugares de hoy en día. Lo habitado en ese entonces eran la manzana de la alcaldía, los alrededores del asilo, manzanas dispersas en Bocapuente, escaleras, y lo habitado en la calle Real, que iba desde Bocapuente, entrada del municipio, hasta la Escuela Normal Superior Antonia Santos. El estimado de población del municipio era de 8.000 habitantes. Puente Nacional estaba dividido, dependiendo de qué partido gobernara. En el casco urbano había la mayoría del partido de gobierno, los demás regresaban al campo. El casco urbano se dividía en dos partes: el lado conservador, desde el parque principal hacia el río Suárez, y el lado liberal, desde el parque principal hacia lo que hoy en día es la carrera octava. En las veredas se distribuyó de una manera similar. Al norte iban los conservadores y al sur los liberales. Era poco común que liberales y conservadores estuviesen combinados. Esto último pasó con mi tatarabuelo. Para la guerra de los 1000 días, Hermenegildo tenía 9 años. Fue a luchar por influencias de los liberales de la zona. La batalla más fuerte en Puente Nacional se dio en la vereda Urumal, en límites con los municipios de Muniquirá y Santa Sofía, en febrero de 1902. Hoy en día hay un obelisco como conmemoración a las víctimas. Y realmente lo de las 1000 días fue porque un día pues uno es curioso y yo le veía a mi padre, a mi abuelito le vi una cortada aquí en la cara. Y entonces veía que él había participado en la guerra de los 1000 días. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dijo, entonces no, que el Partido Liberal y Conservadores haciendo respetar su hegemonía
y en las cuestiones del poder y eso prácticamente no era casi ideológica, sino era una ignorancia. Eso era por caminos, por veredas. Las veredas, según lo que me decía mi papá, Pedro, y en ese momento, tal vez porque él le contaba, que dijo, no, mi hijo, a mí pasaba aquí la guerrilla, hacía la chusma, decía era la chusma, es decir, los conservadores eran la chusma. Y entonces los liberales nos tocaba llamar al sobrino, llamar al hermano, llamar, bueno, venga, organicémonos porque viene la chusma. Y nos tocaba, ellos se salían de la casa a dormir por fuera, porque la chusma, que eran los conservadores, venían y entraban a las casas y eran violentos, ya había sustracción, había robos, se llevaban lo que hubiera, ¿ya? ¿Y era por qué? ¿Por qué entraban? Porque estos son liberales, son cachiporros. Y los otros, y después entonces venía la venganza. Bueno, armemos este grupo y vamos a atacar allá para el lado del Moro, para donde estaban los otros candidatos así conservadores. Y también les hacían lo mismo, ese era grupo y grupo. Y tal así que en el momento de la violencia que se tomó más adelante, después de la guerra de los 1010, porque eso fue el preámbulo de toda esa guerra tan ignorante. Posterior a esto, Hermenegildo volvió a su vereda a recuperarse por sus heridas. Tras la derrota liberal, los Santamaría de 1902 prefirieron mantener un perfil bajo. Hermenegildo, después de esto, principalmente apoyado por su padre, aprendió a leer y escribir para así ayudar a su papá en el trabajo. El principal sustento era comprar tierras y explotarlas mediante cultivos como el café, plátano, yuca, entre otros, además de ganadería y producción de panela y miel. Las tierras eran minifundios, no eran extensas. Los Santamaría Mosquera y posteriormente los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de Hermenegildo eran católicos. A pesar de que la iglesia fuese conservadora, en el asunto religioso, liberales y conservadores podían tolerarse. La tensión era grande cuando había Eucaristía, pero dentro de la iglesia no peleaban. No obstante, los sacerdotes del municipio no decían cosas favorables sobre el Partido Liberal. En 1918 hubo pandemia de gripe. En ese entonces mi tatarabuelo tenía 28 años. Sumado a la Primera Guerra Mundial y a la decreciente economía, las muertes no se hicieron esperar. El casco urbano se vio fuertemente afectado y la desinformación abundaba, ya que Puente Nacional estaba aislado de las noticias principales. Las fuentes eran correos humanos e historias que traían pocas personas que iban a Tunja o Chiquinquirá. Cabe resaltar que las primeras radios llegaron desde 1960 en adelante. Las personas no sabían de qué morían. Mi tatarabuelo fue afortunado al no tener afectaciones importantes, ya que vivía en el campo e iba al casco urbano contadas veces, principalmente en los días de mercado, los lunes. En ese entonces, y hasta 1990 no había vía veredal. Se llegaba a la finca de Culebrilla en caballo. Hermenegildo conoció a Rosalvino Valle en su vereda. Era vecina de las tierras de José Eugenio Santamaría y tenía interrelaciones con sus padres, que también eran liberales. Un matrimonio con Hermenegildo Santamaría, que la familia Santamaría Valle tuvo 6 hijos: Leopoldo, María del Carmen, Isabel, Pedro Antonio, María Dolores y Rosalba. La explotación de las tierras trajo consigo cierta estabilidad económica a los Santamaría. Con esto, para cuando el matrimonio entre Hermenegildo Santamaría y Rosalvino Valle tuvo hijos, estos últimos pudieron acceder a educación primaria, una educación que se daba por la iglesia, mediante seminarios, o por profesores elegidos por el partido que tuviera el poder, una educación que llegó a Puente Nacional desde los años 20 y formalmente a mediados de la década de 1940, con fundaciones de colegios como el Colegio Municipal de Señoritas Antonia Santos, hoy en día Normal Superior Antonia Santos, y la Escuela Complementaria para Varones, actualmente Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander. Hermenegildo y su esposa siempre quisieron darle a sus hijos algo a lo que no pudieron acceder, algo que por su medio y por las prioridades no se le daba importancia. Ese algo era educación. Algo curioso es que, en épocas electorales, el partido dominante no permitía que su adversario llegara a las urnas, bloqueaban caminos, hacían retenes humanos, etc. No obstante, mi tatarabuelo pudo ejercer la acción del voto en diferentes ocasiones, ya que sabía leer y cumplía con el nivel económico preestablecido desde 1886. En dichas épocas electorales, conservadores y liberales iban en grupo, nunca solos. Para 1948, en el Bogotazo, sucedió la Semana Santa Falsa o Semana del Diablo en Puente Nacional, que se caracterizó porque liberales espantaron al sacerdote conservador Isaías Ardila con una explosión en la casa cural. Así, dos curas, Fray María Franco y el padre Botero, aparecen en el municipio supuestamente enviados por los seminarios franciscanos de Bogotá. Hicieron su show tremendo, reunieron la gente, llamaron a sus gamonales, llamaron a sus líderes y los líderes traían a la gente del común y hacían sus cuestiones y todo el mundo creía que sí, sí, realmente eran los curas.
porque dictaban misa, aunque decían que tenían unas fallitas por allá en los sermones y en algunas. No fue tampoco excelente la ejecución del cura, porque incluso en la película hay partes de eso. Y hicieron todo, lo más que todo fue por casi robar al pueblo. Y el cura decía, bueno, hijito, para quitar los pecados, tráigase lo de una vaquita, tráigase una novilla que mi Dios, él estima y volará eso y tal, tal. Si Hermenegildo fue víctima de eso. De pronto él estuvo, como todo, en Semana Santa nadie se podía perder. Y él, de pronto él se fue sin saber que eso fue falso. Tras el Bogotazo, numerosas milicias liberales y conservadoras se armaron. Tenían el fin de aniquilar las personas de su partido contrario. Chusma liberal y chusma conservadora. ¿Sí? Ese es el término más popular. Llegó la chusma. Entonces, si estaba la vereda liberal, pues llegaba la chusma conservadora. Y en la conservadora llegaba la chusma liberal. Y llegaban y ejecutaban. Lamentablemente hubo familiares involucrados. Rito García Coy, hijo de un hijastro de Hermenegildo, Rufino, fue un militante liberal involucrado en numerosos asesinatos. Y dentro de esa familia, él estaba prestando servicio militar y en un tiempo, como siempre, permanecíamos en las fincas, a la culebrilla tal, y en la chusma vino y él estaba como de unos 20, 22 años porque estaba prestando servicio y observó el asesinato de un padrino, el Eleuterio, Manos de conservadores. en manos de los conservadores. Lo mataron muy sanguinariamente a machete, con palos, porque era liberal. Y el hombre se fue a seguir prestando servicio militar y no duró 3 meses allá porque se armó, se trajo fusiles, sacó gente de allá, Liberales, paisanos más liberales, se los trajo y él creó un grupo acá de Chusma. A Rito le apodaban el diablo. Rito pagó cárcel, dice, hay un artículo que el hombre que más pagó cárcel de la Chusma de la guerrilla fue Rito García. Dichas milicias generaron diversas movilizaciones desde el campo hacia el casco urbano del municipio. Hermenegildo se quedó en sus tierras a pesar de que Culebrilla tenía un dominio conservador. Se dice que el orgullo de Hermenegildo era alto, a pesar de que evitaba problemas. Y sus hijos, en busca de más oportunidades, decidieron irse también al casco urbano, Bogotá, Río Negro, Antioquia y el eje cafetero. Eso trajo como consecuencia el crecimiento del casco urbano municipal y la ocupación de tierras de parte de liberales en veredas de dominio liberal y análogamente con los conservadores. Hermenegildo tuvo un perfil bajo en la dictadura militar. Se enfocó principalmente en sus cultivos y tierras, para las cuales viajaba a Chiquinquirá a pagar promesas. Iban a pie, en caballo o a través del ferrocarril, que llegó en 1930 a Puente Nacional. Llevaban miel, panela, vegetales o frutas para intercambiarlas. Durante el Frente Nacional, Hermenegildo y su familia nunca votaron por el candidato conservador. Incluso en el poder nos tocaba ser sumisos, dicen ellos, ¿no? Y el poder lo hacían respetar, ¿no? Los conservadores hacían sus vainas, armaban a la gente y no les pasaba nada. Usted pasaba un conservador que en su poder andaba con su revólver y su trinquete y eso valía nada, por la policía, por la chulavita y nada. Pero que lo llevara un liberal mandando a los conservadores y lo llevaron liberal, eso era mortal. Eso era calabozo y toda esa vaina. Lo mismo pasaba cuando nos tocaba El poder viceversa. el paseíto a nosotros. Sí, sí. A pesar de la supuesta paz del Frente Nacional, en Puente Nacional el bipartidismo seguía marcado. Esto hizo que, en 1960, ocurriese la masacre de la Cantarrana. Esta masacre conllevó a 11 muertos liberales y fue causado por el bandolero conservador Efraín González. Mi tatarabuelo no presenció dicha masacre, pero fue un suceso que impactó a todo el Partido Liberal del municipio. Durante el Frente Nacional se impulsaron varias reformas agrarias. Aún así, Hermenegildo no presentó afectaciones o beneficios por sus propiedades, pero sí obtuvo subsidios o incentivos agrícolas tras la producción del café. Para Hermenegildo Santamaría no hubo grupos guerrilleros de izquierda, ya que en su vereda no los percibió. Sin embargo, las FARC, específicamente el Frente 23, hizo presencia en veredas como Popoa Sur y Norte, Cuchilla y límites con municipios de Jesús María y La Belleza, generando limpiezas sociales y extorsiones a campesinos. Un hecho interesante es que, a medida que avanzaba el Frente Nacional pudo realizar ferias y fiestas desde 1967, que hoy en día son características en el municipio y atraen una gran cantidad de personas. En noviembre de 1968, Hermenegildo Santamaría Mosquera falleció en su hogar, en Culebrilla, a causa de un infarto. Su esposa Rosalvina fue quien dio aviso de su fallecimiento. Como ella decía, murió de repente, sin saber que la verdadera causa fue un infarto.
Pues sí, él ya falleció, después ya vino, también falleció la abuelita y quedaron las tierras allá. Ya mi papá compró unas tierras, le remató a los herederos, hermanos. Y después terminamos, que hay unas familias por ahí, pero ya muy de la tradición esa. Y nosotros todos nos abrimos a las ciudades, al pueblo, pero ya más de poco campo ya. Sí nos gusta la finca, la tierra y la trabajamos, pero no como explotación. Ya uno vivir, que ahorita va a vivir del café, que va a vivir de eso, padre y de su educación, los hijos está difícil. Tras la muerte de mi tatarabuelo, Puente Nacional pasó a ser menos problemático tras las disputas bipartidistas. Nacieron nuevos problemas, como a nivel nacional, relacionados con las guerrillas y narcotráfico, pero hoy en día el municipio es un lugar tranquilo. La evolución de la educación y la diversidad de pensamiento de los gobiernos trajo consigo desarrollo para el pueblo. Actualmente, Puente Nacional es un municipio agricultor, ganadero, productor de panela y bocadillo, y no solo histórico por lo que marcó el bipartidismo, sino también por su papel en las revoluciones comuneras que dataron en 1781, específicamente el 8 de mayo. Por ello, es un municipio que ofrece turismo, biodiversidad, manjares y cultura. Mi familia también evolucionó con Puente Nacional. La educación nos abrió puertas y nos permitió ver el mundo de otra manera, dejando el odio por la razón y el fanatismo por la objetividad. Somos liberales, sí, pero aprendimos que la diversidad de pensamiento es lo que enriquece una sociedad, le permite avanzar y alcanzar objetivos que se creían inalcanzables.